Hola, bienvenida al santuario. Hola, es mi primera visita. ¡Qué bueno! Me llamo Carlos. Yo soy María. Mucho gusto. ¿Te gustan los pájaros? Sí, me encantan mucho. Perfecto. Tenemos muchas especies aquí. ¿Cuántas especies hay? Hay más de 100. Increíble. ¿Quieres ver los loros primero? Sí, por favor. Están en esa zona. ¿Puedo tomar fotos? Claro que sí. Gracias. Traje mi cámara nueva. Los loros son muy fotogénicos. ¿De qué colores son? Verdes, rojos y azules. ¡Qué hermosos! Mira, ahí hay uno. ¡Oh, es precioso! Se llama Paco. ¿Paco puede hablar? Sí, dice varias palabras. ¿Qué palabras dice? Dice hola y adiós. ¡Qué divertido! También dice su nombre. Quiero escucharlo. Vamos más cerca entonces. ¿Es seguro acercarse? Sí, es muy amigable. Me gusta su color verde. Es un loro amazónico, ¿De dónde viene? de la selva tropical. ¿Cuántos años tiene Paco? Tiene 15 años. Es bastante joven entonces. Sí, pueden vivir mucho tiempo. ¿Hay otros animales aquí? Sí, también tenemos tucanes. Me encantan los tucanes. Están en el área norte. ¿Podemos ir ahora? Por supuesto, sígame. ¿Los tucanes son grandes? Son de tamaño mediano. ¿Qué comen? Principalmente frutas tropicales. Debe ser caro alimentarlos. Sí, necesitamos muchas donaciones. ¿Puedo hacer una donación? Claro, te lo agradecemos mucho. Es un lugar maravilloso. Gracias por visitarnos hoy. Gracias a ti. Adiós. Disculpe, necesito ayuda. Claro, ¿qué pasa? No tengo monedas. Yo tengo algunas. ¡Qué amable! Muchas gracias. De nada. ¿Cuánto necesita? Necesito 2 horas. Son 5 euros. Tengo un billete. El parquímetro no acepta billetes. Es un problema. ¿Tengo suficientes monedas aquí? ¿Me las puede prestar? Por supuesto. Le devuelvo el dinero ahora. No hay prisa. Tengo el billete aquí. Está bien, no importa. Insisto, por favor. Bueno, de acuerdo. ¿Cómo funciona esta máquina? Primero pones las monedas. ¿Y después? Presionas el botón verde. Parece fácil. Sí, es muy simple. ¿Sale un ticket? Sí, para el coche. ¿Dónde lo pongo? En el parabrisas. Por dentro, ¿verdad? Exacto, visible desde fuera. Esta ciudad es nueva para mí. ¿De dónde viene? De Valencia. Valencia es muy bonita. Sí, pero Madrid también. Llevo aquí 30 años. ¿Le gusta vivir aquí? Me encanta esta ciudad. ¿Hay mucho tráfico siempre? Por las mañanas sí. Necesito aprender las calles. Con tiempo es fácil. ¿Conoce un buen restaurante cerca? Hay uno excelente aquí. ¿Cómo se llama? Casa Antonio. ¿Qué tipo de comida sirven? Comida española tradicional. Perfecto para el almuerzo. Está a 2 calles. Muchas gracias por todo. Un placer ayudarte. Eres muy amable. Que tengas buen día. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Cuídate mucho. Bienvenida al taller de compostaje. Gracias. Quiero aprender mucho. Es muy fácil, verás. ¿Qué necesito para empezar? Un contenedor y materiales orgánicos. ¿Qué materiales exactamente? Restos de cocina principalmente. ¿Cómo qué? Cáscaras de frutas y verduras. ¿Y la carne? No, nunca pongas carne. ¿Por qué no? Atrae animales no deseados. Entiendo. ¿Qué más puedo usar? Hojas secas del jardín.
Tengo muchas en casa. Perfecto, son excelentes. ¿Y el café? Los pozos de café son geniales. ¡Qué bien! Tomo mucho café. También las cáscaras de huevo. ¿Las trituro primero? Sí, es mejor triturarlas. ¿Cuánto tiempo tarda? Unos 3 meses aproximadamente. ¿En invierno también? En invierno tarda más. ¿Por el frío? Exacto, el proceso es más lento. ¿Necesito mezclarlo? Sí, cada semana. ¿Con qué lo mezclo? Con una pala o tenedor grande. ¿Huele mal? No, si lo haces bien. ¿Qué puede salir mal? Demasiada humedad es problemático. ¿Cómo lo evito? Añade material seco regularmente. Como papel, ¿verdad? Sí, papel sin pinta. ¿Y el cartón? El cartón marrón es excelente. Lo cortamos en pedazos pequeños. Correcto, así se descompone mejor. Este compost parece tierra. Está listo para usar. ¿Es bueno para todas las plantas? Sí, es oro negro para el jardín. Quiero empezar hoy mismo. Te doy una guía escrita. Muchísimas gracias por enseñarme. Es un placer compartir esto. Volveré con mis resultados. Perfecto, estaré esperando noticias. Hasta pronto entonces. Adiós. ¡Mira! ¡Una cascada! Increíble. No está en el mapa. Es hermosa, ¿verdad? Sí, es espectacular. El agua es muy clara. Parece muy fresca. ¿Quieres nadar? ¿Es seguro? Creo que sí. El agua está fría seguro. Perfecto para este calón. Tienes razón. Voy a probar primero. Ten cuidado con las rocas. Sí, voy despacio. ¿Cómo está? Está perfecta. Entonces voy también. Hay peces pequeños aquí, ¿De qué color? plateados y dorados. ¡Qué lugar tan especial! Nadie conoce este sitio. Es nuestro secreto entonces. Exacto, un tesoro escondido. ¿Tomamos fotos? Buena idea. Mi teléfono es resistente al agua. Genial, úsalo entonces. Ponte cerca de la cascada. ¿Aquí está bien? Perfecto. Sonríe. ¿Salió bien? Sí, quedó excelente. Ahora una juntos. Voy a usar el temporizador. ¿Cuántos segundos? 10 segundos. Corre rápido entonces. Ya está. Posición. Esta aventura es inolvidable. La mejor del verano. ¿Vienes la próxima semana? Claro que sí. Podemos explorar más arriba. Tal vez hay más cascadas. Sería fantástico encontrar otra. Traigamos comida también. Buena idea, un picnic. Ya está oscureciendo. Sí, debemos regresar. El camino es largo. Pero valió la pena. Totalmente de acuerdo. Gracias por acompañarme hoy. Gracias a ti también. Vámonos antes de que oscurezca. Sí, vamos. Hasta pronto, cascada. Buenos días. ¿Busca algo especial? Sí, monedas antiguas españolas. Tengo una buena colección. ¿Puedo verlas? Por supuesto, aquí están. ¡Qué bonitas son! Esta es de 1800. Es muy antigua. Está en perfectas condiciones. ¿Cuál es el precio? 100 euros. Es razonable. Es una pieza rara. ¿Tiene certificado? Sí, aquí está. Perfecto. ¿Y esta otra? Esa es más moderna. ¿De qué año? De 1920. También me interesa. Es de plata auténtica. ¿Cómo lo sabe? Por el sonido y peso. Interesante. ¿Colecciona hace mucho tiempo? 5 años. Es un pasatiempo fascinante. Sí, me encanta la historia. Cada moneda cuenta una historia.
Exactamente. ¿Tiene alguna especialidad? Me gustan las monedas reales. Tengo algunas de Carlos III. Me encantan esas. Son mis favoritas también. ¿Las puedo fotografiar? Claro, sin flash. Por supuesto. ¿Conoce otros coleccionistas? Sí, tenemos un club. ¿Se reúnen frecuentemente? Una vez al mes. Debe ser interesante. Compartimos conocimientos y piezas. ¿Hacen intercambios? Sí, constantemente. Tengo tarjetas de contacto. Me encantaría una. Aquí tiene. Gracias. Voy a comprar esta. Excelente elección. ¿Acepta tarjeta? Sí, por supuesto. Perfecto. Ha sido un placer. El placer es mío. Hasta la próxima. Adiós. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Quiero alquilar una moto. Perfecto. ¿Para cuándo la necesitas? Para mañana por la mañana. Muy bien. ¿Cuántos días? Creo que 5 días. Excelente. ¿Tienes experiencia con motos? Sí, tengo mucha experiencia. ¿Qué tipo de moto prefieres? Me gustan las motos deportivas. Tenemos varias opciones deportivas aquí. ¿Puedo ver las motos? Claro que sí. Ven conmigo. Esta moto roja es muy bonita. Sí, es nuestra moto más popular. ¿Es cómoda para viajes largos? Sí, es muy cómoda. Quiero hacer un viaje por la costa. ¡Qué buena idea! La costa es hermosa. ¿Conoces las mejores rutas? Sí, tengo un mapa aquí. Perfecto. Me encanta explorar lugares nuevos. Mira, esta ruta es espectacular. ¿Cuántos kilómetros tiene esa ruta? Tiene aproximadamente 200 kilómetros. Es perfecta para un día. Sí, y hay muchos pueblos bonitos. ¿Hay gasolineras en el camino? Sí, hay varias gasolineras. ¿Y restaurantes para comer? Hay muchos restaurantes típicos muy buenos. Me gusta mucho la comida local. Te va a encantar la comida costera. ¿Necesito algún documento especial? Solo tu licencia de conducir. La tengo aquí conmigo. También necesitas el pasaporte. Sí, también lo traigo. Perfecto. ¿Quieres un casco extra? Sí, mi amiga viene conmigo. Tenemos cascos de todos los tamaños. Ella tiene la cabeza pequeña. No hay problema. Tenemos talla pequeña. ¿Cuánto cuesta el alquiler por día? Son 50 euros por día. ¿Incluye el seguro? Sí, el seguro básico está incluido. Muy bien, la quiero reservar ahora. Excelente. Vamos a hacer el papeleo. Muchas gracias por tu ayuda. De nada. Buen viaje. Hola vecina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, estoy emocionada por la fiesta. Yo también. Va a ser genial. ¿Cuánta gente viene? Creo que unas 50 personas. Es mucha gente del barrio. Sí, todos están muy animados. ¿Qué necesitamos preparar? Necesitamos comida y bebidas. Yo puedo traer ensaladas. Perfecto. Yo traigo los refrescos. ¿Alguien trae música? Sí, Roberto tiene un equipo. Excelente. Me gusta bailar. A mí también me encanta. ¿Hay actividades para niños? Sí, vamos a tener juegos. Mi hija va a estar feliz. ¿Cuántos años tiene tu hija? Tiene 6 años. Es una edad muy linda. Sí, es muy sociable. Va a hacer muchos amigos. ¿Conoces a todos los vecinos? Conozco a la mayoría. Yo soy nueva en el barrio. Bienvenida. ¿De dónde vienes? Vengo del centro de la ciudad. Este barrio es más tranquilo. Sí, por eso me mudé aquí. Es perfecto para familias. La gente parece muy amable. Sí, todos nos ayudamos mucho. Eso es muy importante. ¿En qué calle vives?
Vivo en la calle principal. Yo vivo en la calle Rosa. Estamos muy cerca entonces. Sí, somos casi vecinas directas. ¿Hace mucho que vives aquí? Vivo aquí desde hace 10 años. ¿Conoces bien el barrio entonces? Sí, conozco todos los lugares buenos. ¿Me puedes recomendar lugares? Claro, con mucho gusto. ¿Hay un buen supermercado cerca? Sí, hay uno excelente. ¿Y una panadería? La mejor panadería está en la esquina. Me encanta el pan fresco. Hacen el mejor pan del barrio. Bueno, nos vemos en la fiesta. Sí, va a ser muy divertida. Gracias por la información. De nada, hasta el sábado. Bienvenido a nuestra ceremonia del té. Gracias, estoy muy emocionado. ¿Es tu primera vez aquí? Sí, es mi primera experiencia. Te voy a enseñar las tradiciones. Me interesa mucho aprender. Primero, necesitas sentarte así. ¿En el suelo? Sí, en posición tradicional. Es un poco difícil para mí. Con práctica es más fácil. Voy a intentarlo. Muy bien. Ahora mira mis manos. Están muy quietas y calmadas. La calma es muy importante aquí. Entiendo. Necesito estar tranquilo. Exacto. Ahora preparo el té. ¿Qué tipo de té es? Es té verde matcha. Nunca he probado matcha. Es muy especial y saludable. ¿Tiene un sabor fuerte? Sí, es un poco amargo. Interesante. Me gustan los sabores nuevos. Mira cómo muevo el batidor. Es un movimiento muy rápido. Sí, pero también muy preciso. ¿Puedo intentarlo yo? Claro, toma el batidor. Es más ligero de lo esperado. Ahora mueve tu muñeca así. ¿Así está bien? Necesitas más velocidad. Voy a intentar más rápido. Mejor, ahora está saliendo espura. ¡Qué divertido es esto! La ceremonia es también meditación. Siento mucha paz aquí. Ese es el objetivo principal. La decoración es muy simple. Sí, el minimalismo es importante. Me gusta mucho este ambiente. Ahora vamos a beber el té. ¿Hay una forma especial? Sí, primero gira la taza. ¿Cuántas veces la giro? 2 veces hacia la derecha. Así, ahora puedo beber. Bebe en 3 sorbos. El sabor es muy diferente. ¿Te gusta? Sí, es muy refrescante. Me alegro mucho. Gracias por esta experiencia maravillosa. Ha sido un placer enseñarte. Voy a volver pronto. Por fin, un lugar para parar. Sí, necesitaba estirar las piernas. ¿Cuánto tiempo llevas conduciendo? Ya llevo 3 horas. Yo llevo 4 horas. Es mucho tiempo en el coche. Mis piernas están muy cansadas. Las mías también. Voy a caminar un poco. Buena idea. Yo también. ¿Hacia dónde vas? Voy a la capital. Yo voy a la playa. ¡Qué suerte tienes! Sí, son mis vacaciones. Yo voy por trabajo. ¿Qué tipo de trabajo haces? Soy vendedor de computadoras. Interesante. Yo soy profesor. ¿Qué enseñas? Enseño matemáticas en la universidad. Debe ser muy difícil. A veces sí, pero me gusta. ¿Tienes muchos estudiantes? Tengo unos 30 estudiantes. Es un buen número. Sí, no son demasiados. ¿Hace buen tiempo en la playa? Según el pronóstico, sí. Perfecto para nadar. Me encanta nadar en el mar. A mí también me gusta mucho. ¿Conoces esa playa? Sí, fui el año pasado. ¿Es bonita? Es absolutamente hermosa. ¿Hay buenos restaurantes cerca? Sí, hay muchos restaurantes de mariscos. Perfecto, me encantan los mariscos. Prueba el pescado local. Lo voy a hacer. ¿Vas solo a la playa? No, voy con mi familia. Qué bien. ¿Tienes hijos?
Sí, tengo 2 hijos. ¿Qué edades tienen? Mi hijo tiene 10 años. ¿Y el otro? Mi hija tiene 8 años. Son buenas edades para viajar. Sí, les encanta la playa. Van a disfrutar mucho. Bueno, tengo que continuar. Yo también. Buen viaje. Gracias. Igualmente. Adiós y buena suerte. Mira todos estos barcos hermosos. Son impresionantes, me encantan. Ese yate blanco es enorme. Sí, debe costar una fortuna. Algún día quiero tener uno. Yo también sueño con eso. ¿Te gusta navegar? Me encanta estar en el agua. Es muy relajante. Sí, me olvido de todo. ¿Has navegado en yate antes? Solo en barcos pequeños. Yo tampoco en yates grandes. Debe ser una experiencia increíble. Imagina viajar por el mundo. Sería un sueño hecho realidad. ¿A dónde irías primero? Creo que al Caribe. Buena elección. Las aguas son hermosas. Y el clima es perfecto. Mira ese yate azul. Es más moderno que el blanco. Tiene un diseño muy elegante. Los interiores deben ser lujosos. Seguro tiene varias habitaciones. Y una cocina completa. Probablemente tiene jacuzzi también. ¡Qué vida tan maravillosa! ¿Sabes cuánto cuestan? No tengo idea exacta. Debe ser millones. Sin duda es carísimo. Pero vale la pena soñar. Los sueños son gratis. ¿Te gustaría entrar a Ben? ¿Podemos entrar? A veces hacen visitas guiadas. Vamos a preguntar. Allí hay un vendedor. Parece muy amable. Disculpe, ¿podemos ver los yates? Solo estamos mirando. Claro, no vamos a comprar hoy. Solo queremos admirarlos de cerca. Es nuestro pasatiempo favorito. Nos encanta ver barcos bonitos. Venimos aquí cada mes. Es nuestra actividad de domingo. Cada vez hay barcos diferentes. Algunos son verdaderas obras de arte. El mar siempre me llama. A mí también me atrae mucho. Bueno, fue divertido mirar. Sí, me encantó esta visita. Volvemos el próximo mes. Por supuesto. Hasta pronto.